Voy a saludar con el economista Alberto Acosta. Para mí es un placer tenerlo aquí como invitado en este espacio. Ando medio mal de la garganta, pero bueno, ahí vamos. Creo que no estamos tratando de sobrellevar el tema de la alergia que tenemos. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jaime. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Economista, bueno, justamente hace un momento poníamos las declaraciones de Jaime Nebot, que al parecer pues esa pelea como que me da a entender que está dando una reconciliación, porque al final ya vemos a Nebot que está llamando a que voten por el sí en algunas preguntas. No le escuché la entrevista o la Podemos presentación. ponerle vamos a reprisar parte de lo que dijo Nebot en la última que usted puso, Jorge. Vamos a poner esa parte para que nos dé su criterio. Pero bueno, al Pero lo final del día importante, yo decía, Jaime, antes de escuchar eso, lo que yo creería y podría anticipar es que Jaime Nebot, que es un político ducho, es un político viejo, experimentado, debe haber escuchado, debe haber leído algunas encuestas en las que aparentemente va a ganar el sí. Y entonces él no quiere estar entre los, entre comillas, perdedores, porque a él no le interesan las cuestiones de fondo, ni las preguntas, ni las propuestas que realmente puedan ayudar a transformar el país. Él está disputando un espacio de poder, está disputando a dentelladas quedarse con la alcaldía y la prefectura, Guayaquil y Guayas respectivamente, y quizás alguna otra incidencia a nivel nacional. Y entonces Nebot no se va a jugar para después quedar un poco desgastada su imagen. Pero yo estoy convencido, Jaime, créame, que el pueblo ecuatoriano es muy inteligente, el pueblo ecuatoriano es intuitivo. Paulatinamente la gente comienza a darse cuenta que Guillermo Lasso nos está engañando. Lo que está planteando con su consulta popular es una trampa, es una consulta popular de alguna manera envenenada, que lo que quiere simplemente es un espaldarazo para tener más poder. Ese es el objetivo. Y sostengo que él no tuvo nunca interés en que se discutan las preguntas y menos los anexos de lo que es el referéndum o consulta popular. En ningún momento le he escuchado a Guillermo Lasso sentarse a explicar al pueblo ecuatoriano cuál es el contenido real de las preguntas, a explicarnos los detalles de las preguntas. El presidente Guillermo Lasso lo único que hizo la primera vez que tomó la palabra para presentar la consulta popular fue una suerte de retaíla de discurso en la cual cada 3, 4 palabras repetía como lora el concepto sí, 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 porque él entendía que tenía que mostrarse sí. Y ahí ya estableció una posición profundamente antidemocrática, cuando señaló que quienes le apoyaban eran los buenos y quienes estaban en contra de él eran los malos. Y los malos estaban del lado de los narcos. Y eso ha mantenido permanentemente. El último acto en donde su intolerancia, su arbitrariedad, su prepotencia apareció fue recientemente en una entrevista televisiva cuando los acusó de antipatrias a quienes vamos a votar no. Lo único que quiere él es ese respaldo a su gestión. Él quiere concentrar más poder porque está consciente, lo sabe, que su gobierno está muy debilitado y que si no tiene ese respaldo del pueblo no puede continuar con las mismas políticas, por ejemplo, económicas, extractivistas, que siguen concentrando beneficios para los mismos de siempre. economista, a veces quiero entender que todo esto que el presidente dice, estos disparates que dice siempre, es un libreto que está elaborado para distraer a la gente. Cuando nos acusó de narcodelincuentes, la gente se dedicó a debatir el tema de los narcodelincuentes, que éramos narcodelincuentes. Ahora nos trata de antipatria. O sea, es un efecto distractor de todos los problemas que no los puede resolver este gobierno. Mire, Y, efectivamente así es, Jaime. El presidente de la República nos dijo con la consulta popular, yo tengo aquí el decreto del presidente de la República, que quiere dar respuestas a 3 temas cruciales, soluciones a 3 temas cruciales: promoción de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente. Los 3 temas tienen elementos reales, ciertos y muy sentidos
La inseguridad ciudadana nadie va a discutir. Es una realidad que crece día a día y que nos pone en una situación de permanente angustia. La debilidad de nuestra democracia, tampoco podemos ocultarla. Estamos viendo la bronca que hay entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, porque todos son corresponsables de esta situación de creciente debilidad institucional de nuestro Estado. Y los problemas ambientales, pues los conocemos todos, pero el presidente de la República, que plantea esos tres objetivos, cierra la puerta a la discusión de cómo resolver esos tres temas. Y con las preguntas que él ha planteado, ninguna ayuda a avanzar ni un poquito en la resolución de esos tres temas. Por eso al presidente de la República no le interesa la discusión del tema. Yo creo a ratos que Guillermo Lasso, si leyó el decreto ejecutivo, si leyó, que es una cosa que yo comienzo a dudar, no entendió algunas de las preguntas. Y por esa razón no se arriesga a salir a la opinión pública frente a un foro, frente a un grupo de periodistas que no le sean serviles, a explicar el contenido de las preguntas. Lo único que está haciendo es manipulando los sentimientos de angustia del pueblo ecuatoriano para conseguir un espaldarazo y continuar con sus mismas políticas económicas, sus mismas políticas autoritarias y seguir concentrando el poder en beneficio de los grandes grupos económicos del país y de fuera del país. El presidente de la República nos viene mintiendo, ¿no? Y a veces yo digo nuevamente para develarlo, yo a veces quisiera verlo, yo no quiero que gane la consulta, pero quisiera verlo, que gane el sí, a ver si resuelve los problemas, como él ha dicho que con esa consulta resuelve todos los problemas que tiene el país. Aquí hay un riesgo si es que gana el sí. Primero, que no se van a resolver los problemas y la frustración de la gente va a ser enorme. El chuchaqui que vamos a vivir quienes votaron sí, esperan que los problemas de seguridad, se mejore el convivir democrático y tengamos algunas respuestas frente a algunas de las cuestiones ambientales que son muy complicadas, va a ser enorme. La gente va a sentir que les engañaron, que les estafaron, y eso va a generar una reacción tipo boomerang, porque al ver que no se resuelven los problemas, le van a encarar, le van a enrostrar al presidente Guillermo Lasso. Se podría ir más rápido, tal vez. Un asunto, Jaime, un asunto peligroso. Guillermo Lasso, envalentonado, luego de la bocanada de oxígeno que le podría dar el sí en las urnas, va a continuar con su política económica. Va a fortalecer la minería, destrozando el ambiente y afectando a las comunidades. Va a ampliar la frontera petrolera. Va a dar paso con bastante seguridad a una flexibilización laboral. Y va a seguir con esa política que beneficia a los acreedores de la deuda externa y a la gran banca, que es la que sigue obteniendo enormes utilidades ya desde la época de Correa. Pero sobre todo en estos últimos años es algo indignante porque son años de crisis, de dolor, de angustia del pueblo ecuatoriano. Claro, yo no entiendo cómo es que la banca ha ganado más de 600 millones de dólares. Sin embargo, la economía de la gente está destrozada. Pues para un grupo tal vez anda bien la economía, para la gente que puede estar cercana al gobierno y que hacen negocios. Pero para la gente de a pie no hay dinero en los bolsillos. Así es, Jaime, esa es la realidad. Y el presidente de la República nos presenta algunos datos, pero no nos da la oportunidad de profundizar en ellos. Por ejemplo, dice que se ha reducido el déficit fiscal y es un gran logro. ¿Cómo se ha reducido el déficit fiscal? No con un incremento de la producción, un aumento del Producto Interno Bruto, sino reduciendo la inversión social, reduciendo la inversión en el sector público, con más impuestos que se comenzaron a cobrar a sectores de clase media, no a los más ricos, desde principios del año pasado, gracias a que una ley tributaria entró por el Ministerio de la Ley, contando con el auspicio del UNES o del correísmo, eso también hay que decirlo. En ese contexto, el presidente de la República presenta entonces, al haber afectado la situación del pueblo ecuatoriano, como un logro la reducción del déficit fiscal. Son cosas que hay que analizarlas con detenimiento, pero lo fundamental aquí, Jaime, es que vamos a las urnas este domingo y yo les invito a que revisen las preguntas. Ninguna de las preguntas va a resolver los problemas. La de la extradición, por ejemplo, frente a la gravedad de la situación,
no es una pregunta sustantiva, porque no es que vamos a expulsar a los narcotraficantes, a los criminales, a las personas que están asolando las calles y las plazas. No, el Ecuador no decide a quién ni cuándo expulsar, porque además de extraditar no es expulsar. Son procesos completamente diferentes. Nosotros sabemos bien que no todo delincuente puede ser extraditado. Tiene que haber la solicitud de otro país en donde un compatriota nuestro haya cometido un crimen y por eso ese otro país quiere juzgarle con sus leyes. No es que aquí se expulsa. Y de paso se está reconociendo, y esto es gravísimo, que la situación de inseguridad, la situación de corrupción en la justicia no tiene respuesta. Y Guillermo Lasso no tiene capacidad alguna para proponer alguna cuestión interesante. Además, pensemos, Jaime, que la extradición no ha resuelto el tema del crimen organizado, del narcotráfico. Economista, pero solamente analicemos... En Colombia y en México. Esa es la realidad. Economista, solamente analicemos cuántos capos de la mafia hay aquí en las cárceles de nuestro país y que tal vez lo haya pedido Estados Unidos. Yo no creo que haya un capo. Bueno, y si hubiera uno, y si sacamos uno, resuelve el problema de la injusticia, de la justicia que está en una situación dramática. Yo les leería, permíteme, Jaime, 2 párrafos. Por favor, siga nomás. Y me remito a un documento que firmó Guillermo Lasso. Él presenta en este decreto con el cual plantea la consulta popular lo siguiente. En el índice global de crimen organizado, Ecuador está en la posición 31 de 193. Es decir, nuestro país, el Ecuador, se encuentra dentro del 16% de los estados en donde existe mayor presencia de criminalidad. Hecho que reconocemos. Y vamos avanzando puestos hacia las primeras posiciones con enormes índices de criminalidad. Y dice además el presidente de la República que el año 2021 el Ecuador se encontraba entre los 25 peores países en materia de orden y de seguridad, y que estamos en el puesto 101 de 139 países en el indicador de eficacia de la justicia criminal, y que la corrupción judicial textual afecta a la calidad de la justicia. Es gravísimo. Yo estoy de acuerdo con Guillermo Lasso en este punto, pero ¿cuál es la respuesta? La extradición, la supuesta autonomía de la fiscalía. No, señor. Esos son parches frente a la gravedad del asunto. Hay que fortalecer la justicia. El sistema de justicia tiene que ser independiente, autónomo. Lamentablemente, Correa metió la mano en la justicia con una consulta popular en mayo del año 2011. Y no tenemos una justicia independiente, autónoma. Pero así como habla de justicia, el sistema pero supuestamente con Trujillo arreglaron todo, pues, doctor. La justicia social y la justicia ecológica que van de la mano. Con la famosa consulta del 7 veces sí cambiaban todo. Bueno, esa habría que analizar punto por punto, Jaime. Yo sí creo que es un tema muy interesante, porque en esa consulta del 7 veces sí había algunas preguntas que yo sí apoyé y las volvería a apoyar. Como la primera, que prohibía la reelección indefinida. Eso fue algo que planteamos cuando lanzamos la candidatura de Rafael Correa en el año 2006 como un punto fundamental para no tener caudillo. Y luego eso estaba establecido en la Constitución de Montecristi. La reelección indefinida debe ser erradicada en nuestro país. Una sola reelección. Y eso ayudaría a mejorar la calidad de los movimientos y de los partidos políticos. Algo que no se va a conseguir con esa otra pregunta de Guillermo Lasso, mañosa, no solo mañosa, peligrosa, una pregunta que engaña al pueblo ecuatoriano y que termina por afectar el objetivo que pretende llegar. En lugar de mejorar la calidad de la democracia, vamos a perder cuando se reduzca el número de asambleístas. Mucha gente dirá, pero ¿para qué tantos asambleístas? Bueno, porque es una forma de que se produzca la representación democrática equitativa en términos regionales. Si se da paso a la consulta de Guillermo economistas Lasso, que nos venden la idea de que se gasta demasiado dinero con los 137 asambleístas, pero sin embargo este gobierno... Si ese es el tema, ¿por qué lo pregunto así? ¿Por qué nos miente el señor Lasso? Es un mentiroso y un tramposo. ¿Por qué nos miente el señor Lasso? El tema no es de plata. Él no planteó por la plata, él quiere mejorar, dice, la calidad de la Asamblea Nacional. Con menos asambleístas va a haber más calidad. No, señor. Recuerde, Jaime, nosotros ya tenemos algunos años. Eliminemos el cargo de presidente de la República también, pues. No, esa no sería la solución de tenemos manera, un desastre de gobierno, pues también económico. Como en el Congreso Nacional anterior.
había 57, 63, 65 diputados. ¿Qué congresos tuvimos? Cuando había ese diputado que después fue alcalde de Guayaquil que gritaba desaforadamente, ven para mearte, era su argumento en el Parlamento. O a los otros que les dieron de cenicerazos, o cuando sacaban pistolas. Si era un menor número de asambleístas, no teníamos un mejor congreso. Esa es la realidad. El número reducido no va a aumentar la calidad de la Asamblea Nacional, pero sí va a provocar algo terrible, que es disminuir la representación de las provincias pequeñas. Las amazónicas, por ejemplo, se queda cada una con un solo asambleísta. De 2 que tenías, se queda 1. Sucumbíos que tenía 3, se queda con 1. El Carchi que tenía 3, se queda con 1. Bolívar que tenía 3, se queda con 1. El Oro que tenía 5, se queda con 3. Imbabura que tenía 4, se queda con 2. Loja que tenía 4, se queda con 3. Manabí pierde de 9 a 7. Pichinche y Guayas pierden. Pichinche pierde 2 y Guayas 1. Pero Pichinche y Guayas ganan una mayor presencia a través de los asambleístas nacionales, que pasan de 15 a 34. Esa es una barbaridad, porque ya sabemos que los asambleístas nacionales son personas que normalmente viven en las grandes ciudades del Ecuador, en Guayaquil y Quito. A la postre, más centralismo. Se debilita la Asamblea Nacional y eso genera mayor presidencialismo. Guillermo Lasso se llenaba la boca en campaña en contra del hiperpresidencialismo, pero con estas preguntas y esta consulta lo que quiere es fortalecer su poder, el presidencialismo, y estamos debilitando a la Asamblea Nacional, que tiene que cumplir un papel de control y fiscalización. Y Jaime, quienes vayan a votar sí, están en su derecho. Espero que hayan analizado y comprendan el trasfondo de esta pregunta, que de democrática no tiene nada. No se olviden que los actuales asambleístas no se van a su casa, se quedan hasta el año 2025. Y esa es la realidad. Esos son los temas que tendríamos que tener en cuenta. Economista, y los migrantes también se me estaba olvidando. De 6 pasan a 2, que son los que sostienen la dolarización, mientras otros hagan el dinero. La economía ecuatoriana, se quedan con 1, a duras penas 1. ¿Se imaginan lo que es eso? Son 2. Yo creo que se queda con 1, según mi cálculo. Eso habrá que ver cuáles son los números en el año 2025. Se quedarían con 1, según entiendo yo. Pero el problema aquí es que esto va a debilitar la democracia. Otra pregunta que también es mañosa es la que tiene que ver con la reducción del número de los movimientos políticos. ¿Por qué es mañosa? Porque eso ya está normado en la ley. El artículo 322 de la Ley Orgánica de Elecciones y Organizaciones Políticas, la ley que se conoce como el Código de la Democracia, ya establece que el Consejo Nacional Electoral tiene que controlar esa medida, 1.5% de los afiliados o de los adherentes, y no lo hace el Consejo Nacional Electoral. Ese es también otro asunto. Y volvemos al tema de fondo. ¿Un menor número de partidos y de movimientos nos asegura más calidad? No, señor, no nos asegura más calidad. Por ejemplo, ¿por qué no preguntarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo que quien vaya a ser candidato a cualquier dignidad, prefectura, alcaldía, asambleísta, tenga que haber militado al menos 3 años en el movimiento político que le patrocina? Otra pregunta, que quien, habiendo sido elegido, por ejemplo, a la alcaldía, se desafilie en medio camino, no pueda reelegirse inmediatamente por otro partido político. Esas son cuestiones de fondo que habrían ayudado a mejorar la calidad. O que pierda su cargo, pues, economista. Disculpe, no escuché, Jaime. Un asambleísta que se va a otro bloque o que lo compran, que pierda su cargo. Pues, que no, a lo mejor no pierde el cargo, porque podría decir una decisión de conciencia, pero no puede reelegirse para la próxima legislatura. Se queda fuera la próxima legislatura. Y si es que va a participar en otro partido político, tiene que haber militado 3 años en el otro partido político para intentar volver a la legislatura. Esas son algunas de las medidas. Pero eso no lo va a poner el gobierno porque ha comprado diputados. Disculpen, no escuché. Eso no lo va a poner el presidente porque él es el que ha comprado a varios asambleístas. Él compra todo, asambleístas, y quiere comprar este rato la conciencia del pueblo ecuatoriano engañándolo. Ese es el problema de fondo. Él está acostumbrado a vivir comprando porque es el señor del dinero, es el banquero. Y quiere además que esta consulta popular le dé un espaldarazo para tener más, y de paso nos olvidemos de los atracos los papeles de Pandora o del gran cuñado. Yo creo que estas cosas tenemos que decirlas con transparencia y claridad. Ya
En la recta final de este diálogo, economista, entiendo que usted a las 10 tiene otra entrevista, pero sí me gustaría tocar el tema. Quisiera hablar con ustedes, se me va la mano. Sí me gustaría hablar el tema de los escándalos de corrupción que están saliendo a la luz en este gobierno que dice ser inmaculado. Dice que son cero tolerancia a la corrupción. Aún con grabaciones y todo, el presidente de la República casi que un poco más dice que todo es un montaje. ¿Qué criterio merece todo lo que estamos viendo dentro del gobierno, donde el cuñado del presidente de la República está involucrado y también hay un audio y una persona cercana al cuñado ha estado pidiendo sueldos mensuales, pero no sueldos de $500, pues, sino de $150,000? Bueno, lo que hemos escuchado a través de esos audios y la información que va aflorando nos demuestra que el discurso de manos limpias del presidente Guillermo Lasso es un discurso falaz, es un discurso mentiroso. Y ya sabíamos desde antes, cuando él mismo hizo todo lo posible para que no se transparente la información de los papeles de Pandora, los famosos Pandora Papers. Por eso es el afán del presidente Guillermo Lasso para, a través de la quinta y sexta pregunta de la consulta popular, bloquear la posibilidad de cambiar las autoridades de control. Los papeles de Pandora le respaldó de alguna manera la Fiscalía, que no ha impulsado la investigación. Le respaldó la Contraloría, que incluso le dio carta blanca, diciendo que es una maravilla y que es candidato a santo. Pero no quiso Guillermo Lasso dar la cara en la Asamblea y enfrentar una acusación que fue formulada no por un partido político de oposición en el Ecuador, sino por un cúmulo de datos concretos que fueron presentados por más de 700 periodistas de todo el mundo, 700 o 300 periodistas de los periódicos más grandes del país, incluyendo entre ellos el diario El Universo del Ecuador, que presentó la acusación y después se olvidó del caso. Cuando si hubiera sido otro gobernante, toda la semana nos habría estado recordando que eso no se ha aclarado o buscando profundizar el tema. Pero eso no nos interesa este rato. El hecho real y cierto es que ya sabemos con quién estamos de presidente, que no le gusta que se transparenten sus manejos chuecos y sucios. Y luego aparece el señor presidente de la República quiere desconocer a este señor al que se le está buscando, este señor Hernán Luque Lecaro, no me acuerdo el nombre, si me falla. Dice que nunca fue cercano colaborador de él. Claro, que dice que ha sido un torpe. Entonces, si era torpe, ¿por qué le pone al frente de una de las entidades del sector público más poderosas, más importantes, que maneja miles de millones de dólares? Miles de millones de dólares. Creo que en activos son 17,000 millones de dólares, una cantidad enorme de dinero, y le pone al frente. Y no es que era un desconocido, fue un vicepresidente de su banco. Y bien sabemos que quien es el padrino de Guillermo Lasso en el banco es su cuñado, el gran cuñado, que estaría vinculado con este señor, Luque Lecaro, y con otro personaje que ese nombre tampoco me acuerdo, pero creo yo que estas son cuestiones que nos van demostrando los entretelones del poder. Y el pueblo ecuatoriano también debería tener en consideración esta realidad. El día domingo, que se avecina, no solo que debemos votar con conciencia analizando cada una de las preguntas, sino entendiendo que no se le puede seguir dando más poder a este banquero que no está ayudando a resolver los graves problemas del país y lo único que busca es más y más poder. Economista, el presidente tiene varias contradicciones. Una de ellas, en el programa de Vera, dijo que la gente se va del gobierno porque se quiere ir. Después con Milton Pérez, hace una semana dijo que le ha pedido la renuncia. Le pidió la renuncia porque tenía sospechas. Después dijo, o antes de eso dijo, que a Danilo Carrera lo conoce 64 años. Guillermo Lasso tiene 67 años. Queda a entender que a los 3 años ya era pana de Danilo Carrera. Claro, sí es parte de la familia, y eso es indudable, y no se trata de negar la familia. Pero no, pues, a la familia, no coinciden las edades, pues, economista. No, lo que quiero decir es
que Guillermo Lazo, con su banco, tiene que entendérselo con Danilo Carrera, que impulsó el banco. Y la fortuna de Guillermo Lazo proviene de la actividad también de Danilo Carrera. Entonces están atados con un hilo umbilical, ya están atados los unos a los otros, al uno al otro, de una manera profunda. Y entonces no me venga a decir que Danilo Carrera no tiene información de lo que está haciendo el gobierno y a lo mejor no tiene capacidad de influencia en Guillermo Lazo, porque ya la tuvo desde el principio de su vida. En ese escenario yo creería que el pueblo ecuatoriano también debe analizar estas cuestiones. Insisto, la consulta popular es un tema fundamental. Pregunta por pregunta tenemos que dar una respuesta. Yo las he estudiado con detenimiento y sigo analizando porque tiene muchas complicaciones y muchas cosas realmente preocupantes. Insisto, no entiendo cómo la Corte Constitucional dio paso a este tipo de preguntas, pero a más de eso, como ecuatorianos responsables, tenemos que decirle un no rotundo a este tipo de sociedad sustentada en grupos oligárquicos, en grupos gamonales, en grupos de poder nacional y transnacional, que lo que están haciendo es cerrando el futuro al pueblo ecuatoriano. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador. Jaime, en directo. Para mí ha sido un gusto. Espero volver a conversar después de estas elecciones. Encantado. Lo haremos con gusto y seguiremos construyendo una patria libre, independiente, sobre todo donde la justicia social y la justicia ecológica vayan de la mano. Siempre más democracia, nunca menos. Gracias al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Ahí estaba su criterio sobre la consulta del presidente Guillermo Lazo, cuestionada por mucha gente,